aquí hasta todo lo que está marcando el Excel se llama serie de datos. ¿Ya? Es una serie de datos. Entonces, toda una serie que me va a permitir analizar el comportamiento de una empresa. Aquí entonces tenemos 20 series. ¿Cuál es la idea de tener la misma cantidad de datos? Por ejemplo, en este caso, ¿cuántos datos me muestra? Me muestra 2.856 datos de precios que tenemos ahí disponibles para poder hacer un análisis y tratamiento de datos. Todo esto de las 20 empresas, fíjense, todo esto de las 20 empresas que tenemos aquí se llama datos. Todo esto es dato. Con esos datos, yo no puedo decir cuál de estas empresas es mejor o peor desde el punto de vista financiero. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que todos esos datos los transformemos en información. Entonces, un poquito. Ahorita vamos a empezar. Solamente quiero arreglar esto de acá para tener un mejor manejo. Vamos a trabajar con empresa 1. Por el momento estos nombres de acá no me sirven. Lo vamos a sacar esto de aquí. Y esto le vamos a poner que son precios de acciones. Más grande esto, ahí. Ya. Todas las empresas, las 20 empresas. Bien, dos cosas ahí. No puedo trabajar con datos absolutos. Yo necesito trabajar con datos relativos. Bien, me estaba olvidando, no lo estoy grabando un ratito, denme un segundingo para que ustedes también tengan. Un segundingo lo vamos a grabar. Listen, si tengo una cantidad menos de datos, tengo 2.858. Tenés más, creo. Estamos trabajando con 2.856 datos. Tenés más, entonces. Fíjate vos. Tiene que llegar al 7 de mayo del 2021 y inicia el 4 de enero del 2010. Entonces debe tener la misma cantidad de datos. Tengo hasta el 5 de mayo del 2021, 2.850. No, hasta el 7 de mayo tenés que tener más. A ver, hasta... Y empezás, ¿cuándo empieza? El 4 de enero, ¿no es? Sí, 4 de enero y hasta el 7, 2.858. Algo está fallando ahí. Tendría que tener 256. No sé cómo están los otros, con cuántos datos están trabajando. Si nos pueden ayudar. Con 2.856 igual dice. Sí, 1.856, ¿no es? Igual Sí. 56, licenciado. Entonces verifíquelo, algún problema debe tener. Deme un segundo, ahorita vamos a compartir. Esta reunión está siendo grabada. Muy buenas tardes, queridos estudiantes de la materia de Finanza Corporativa 1. Hoy vamos a ver, en esta segunda sesión, vamos a ver todo lo que es el uso de datos para hacer un análisis descriptivo
para invertir en la bolsa de valores. Hemos elegido 20 empresas con los cuales vamos a trabajar para desarrollar un análisis descriptivo completo usando indicadores estadísticos, métodos cuantitativos que nos permitan que toda esta cantidad de datos que nosotros tenemos acá, que les estoy mostrando, 20 empresas, todos estos datos los podamos transformar en información. Esa información nos va a permitir a nosotros tomar una decisión de inversión. ¿Qué quiere decir? Necesitamos indicadores que nos permitan poder comparar entre estas 20 empresas cuál de estas empresas es recomendable desde el punto de vista financiero invertir. Entonces, tenemos 20 empresas que hemos bajado de la Bolsa de Valores de Nueva York. Los precios de las acciones desde el 4 de enero del 2010 al 7 de mayo del 2021. Entonces, esto va a permitir que nosotros podamos determinar indicadores, ver su nivel de rentabilidad, ver su nivel de riesgo que tiene para que podamos tomar una decisión de invertir. Normalmente nosotros no invertiríamos de forma individual. La teoría financiera establece que debemos conformar portafolios que permitan diversificar el riesgo. En esta primera etapa vamos a hacer evaluaciones individuales para que podamos aplicar los diferentes indicadores. Ya más adelante, en corporativa, o por lo menos en esta etapa, la segunda fase, vamos a ver ya la conformación de portafolios con 2 activos. Luego vamos a trabajar con múltiples activos. En este caso, vamos a aplicar métodos de suma. ¿Qué quiere decir? Existe un conjunto de indicadores estadísticos que me van a permitir determinar la rentabilidad que tiene cada una de estas acciones. Además, la renta, la moda, vamos a calcular el indicador, vamos a calcular la media, la mediana, y también podemos determinar el nivel de volatilidad que tienen estos precios, quiere decir la variabilidad de precios de una sesión a otra. Ahí tenemos la varianza y vamos a usar la desviación estándar. También vamos a usar el coeficiente de Pearson deme un segundo, el coeficiente de Pearson para medir el grado de asimetría que tienen estos datos. Pero además vamos a aplicar otro indicador para que nos mida el nivel de concentración que pueden tener estos datos. ¿Qué quiere decir? Con respecto a la media, ¿qué tanto se concentran los datos, los más cercanos a la media que tiene toda esta serie de datos? Esto, mientras más amplia, mientras más baja, se vuelve más amplio los datos, esto me genera una suerte de mayor volatilidad. Y si hay mayor volatilidad, existe mayor riesgo. Entonces, esos indicadores vamos a usar, vamos a conformar también las frecuencias absolutas, frecuencias relativas, para ver precisamente en diferentes grupos cómo se comporta el precio diario de cada una de estas acciones. Entonces, para este caso, fíjense, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos precio de 20 empresas. Esto, cuando estamos trabajando con precio, son indicadores absolutos. Si nosotros quisiéramos comparar indicadores absolutos, no me generaría mucha información o no me serviría para hacer una comparación. Si yo quiero hacer una comparación de cuál de estas 20 empresas es la que me genera mayor rentabilidad, la que me genera menor riesgo, yo tendría que usar indicadores relativos. Por lo tanto, necesariamente, yo voy a traspasar esto acá, necesariamente aquí voy a crear la rentabilidad
de las acciones. Entonces, rentabilidad. ¿Por qué? Porque ya la rentabilidad es un indicador relativo que me va a permitir, de alguna manera, hacer la comparación. Si yo trabajo directamente con los precios, no voy a poder realizar ninguna comparación. Aunque, por ejemplo, con el caso de los precios, yo podría sacar algunos indicadores, algunos datos que me permitirían, por ejemplo, hacer algún análisis correspondiente. Por ejemplo, podemos sacar, vamos a ver acá, de una empresa, vamos a hacer acá, por ejemplo. Podemos nosotros de esta empresa 20, podemos sacar el número de datos, con los cuales estamos trabajando. Fíjense, vamos a usar la función de contará para calcular. Fíjense, control shift, cursor hacia abajo, me dice con cuántos datos estoy trabajando. Lo vamos a hacer un poco más grande acá. ¿Con cuántos datos estoy trabajando? Con 2.856 datos. Bien, yo también puedo sacar cuál es el precio medio o promedio. Precio medio o precio promedio que ha tenido esta acción en todo ese periodo. Entonces, yo voy a usar el promedio. Dice, el precio promedio de esta acción es de $84.28. También yo puedo sacar la desviación estándar que ha tenido. La desviación estándar la voy a medir. De poblacional la voy a usar porque estamos trabajando con bastante información. La desviación estándar que yo voy a tener es de 16,98. Vamos a poner ahí 16,99. Es la desviación estándar. ¿Qué quiere decir? El precio se mueve hasta 16,99 hacia abajo o hacia arriba. Es una desviación, quiere decir, con respecto a este precio medio. Entonces, nosotros podemos decir, normalmente, según la desviación, estaría funcionando con un rango de un precio, vamos a suponer, de un límite superior y un límite inferior. Por ejemplo, la media más una desviación estándar, con un límite de un precio de 101 y con un límite inferior de $67,29. Ese sería el rango más o menos donde se mueve esta acción. Ojo, hay algunos datos que pueden estar fuera de esta acción, que de alguna manera podrían estar fuera del análisis que nosotros estamos dando. Pero en este caso, los indicadores me incorporan la mayor cantidad de datos al análisis. Entonces, yo puedo mostrar algunos indicadores. Por ejemplo, lo vamos a hacer para acá. Por ejemplo, aquí puedo mostrar el promedio. Puedo mostrar el límite superior y puedo mostrar el límite inferior. Un poco para graficar, si queremos, hacer un pequeño análisis rapidísimo de lo que es. Entonces, el promedio estaría acá. Tenemos un segundo.
Tenemos ¿qué más tenemos? Tenemos el límite superior y tenemos el límite inferior. Vamos a poner el límite superior también aquí. Y vamos a poner el límite inferior. Fíjense que vamos a verlo, por ejemplo, vamos a ver estos datos de acá. Vamos a activar. Insertar vamos a insertar un gráfico de estas características de acá. Podemos mostrar uno con esto de acá. Promedio, límite y el precio. Otro dato por aquí. Ya. Vamos a mostrar este de aquí. ¿Qué me está mostrando, por ejemplo, en este caso? Fíjense, voy a volver esto acá. Aquí me está mostrando el comportamiento que tiene esta acción 20. Fíjense que aquí me muestra el límite superior, el promedio de precio que tiene esta acción y el promedio el límite inferior. Incorpora la mayor cantidad de datos con esto, pero fíjense que hay algunos datos todavía que están por encima, que por ahí, si son muy significativos, nosotros podíamos usar alguna otra herramienta para poder incorporarlo, o usar con doble, ojo, usar con doble desviación estándar. Si nosotros usamos con doble desviación estándar, créanme que esto sería diferente, ¿verdad? Vamos a probar. Creo que incorporaría mayor dato ahí. Entonces lo vamos a ver. Esto multiplicado por 2. Y esto multiplicado no, perdón. Doble menos 2 por esto sería, y este sería por 2 por esto de acá. Entonces, fíjense, si nosotros usamos doble desviación estándar, nos incorpora mayor cantidad de datos en el análisis. Fíjense, solamente quedaría una pequeña proporción fuera. Cuando nosotros usamos doble desviación estándar, por lo menos estamos trabajando con arriba del 95%, por ejemplo, de datos. Entonces, estamos incorporando todo. Entonces, ¿qué me está diciendo? Fíjense el comportamiento que tiene este precio, ha tenido este comportamiento. Fíjense, es aleatorio, se puede decir. En algún momento ha ido hacia arriba, baja, ha tenido una tendencia bajista, luego un alcista, ha tenido caídas y luego se incorpora. Si nosotros vamos a aplicar el método de análisis técnico, esto lo tomaríamos posiblemente como algunos
como el precio límite y que le llamamos resistencia, y acá el soporte. Y este sería el despliegue de las cotizaciones que ha tenido. Entonces, esto de alguna manera nos valida los indicadores que vamos a usar. Entonces, lo vamos a dejar con el uso de una desviación estándar nomás. Vamos a volver nuevamente aquí. Y acá. Solamente para mostrar. Entonces, hasta ahí nomás nosotros, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo el comportamiento de cómo los indicadores que estamos usando están incorporando la mayor cantidad de datos. Por lo tanto, este análisis se vuelve un poco más, se valida el análisis respectivo. Entonces, para esta situación estamos trabajando con estos datos, pero como le digo, con eso nosotros no podríamos hacer una comparación. Tendríamos que necesariamente sacar las rentabilidades. Entonces vamos a ver. Vamos a copiar todo esto de acá y lo vamos a ir acá. Y vamos a trabajar ya no con precio, rentabilidades de acciones. Entonces, por ejemplo, en este caso, bueno, vamos a cruzar igual la misma cantidad de fecha. Entonces, fíjense, primero, nosotros, como estos datos son datos que nos permiten numérico y además es una serie de datos numéricos, nosotros necesariamente requerimos trabajar con el promedio, no con la moda ni la mediana, sino con el promedio. En este caso, la rentabilidad proviene de la variación del precio, pero además de los dividendos que puede recoger el inversionista o el accionista de una empresa cuando ya la tiene comprada. Entonces, esa rentabilidad está expresada de la siguiente manera. Tenemos dos opciones. O le sacamos el logaritmo natural o simplemente, si estamos trabajando con variables discretas, con pocos datos, podríamos aplicar la fórmula siguiente. Por ejemplo, de la empresa 1, logaritmo natural de el precio de ayer con respecto al precio de hoy. Estamos calculando a este dato acá. Entonces, yo tendría la rentabilidad diaria, en este caso la rentabilidad diaria del 4 al 5 de enero del 2010. Entonces, esto lo tiramos para todas las 20 empresas. Y esto lo tiramos para todos los datos completos con los cuales estamos trabajando. Vamos a poner acá. Inicio. Vamos a trabajar con 4, ¿sí? Con 4 datos o directamente con porcentaje con 3 datos. Entonces estamos aquí ya con estos indicadores relativos, ya yo podría trabajar para desarrollar con estos datos relativos, más bien yo podría trabajar para desarrollar indicadores. ¿Qué son los indicadores? Yo quiero conocer el rendimiento que tiene esta empresa. Segundo, yo quiero conocer la volatilidad que tiene esta empresa. Entonces, para eso necesitamos aplicar un conjunto de indicadores que nos permitan hacer ese análisis correspondiente para cada acción. Yo le voy a hacer para una acción y luego ustedes van a ir aplicando para todas las otras acciones con las cuales de las 20 acciones que van a trabajar. Por ejemplo, yo puedo trabajar con la empresa 1 o puedo trabajar con 5 empresas, por ejemplo, para mostrarle y luego ya ustedes puedan hacer
con el total de las 20 empresas y de eso elegir entre las 20 empresas cuáles de estas 20 empresas son las que tienen mayor posibilidad de invertir. ¿Qué quiere decir? Mayor rentabilidad y menor riesgo. Listen, disculpe que lo corte. ¿Sí? ¿Cómo sacó el dato otra vez que no pude ver? Logaritmo igual a... Logaritmo natural del precio futuro dividido entre el precio presente. No se preocupen que en el material que yo les voy a dejar digital está todas las fórmulas correspondientes. Hoy le quiero mostrar nomás cómo es que vamos a ir trabajando. Por ejemplo, le decía yo necesito saber la rentabilidad promedio, la renta promedio de esta empresa. ¿Cuánto es el promedio que yo ganaría o que yo tendría de rentabilidad si yo invirtiera en esta empresa? Un poco para poder calcular. Por ejemplo, vamos a hacer con la empresa 20, que ya habíamos trabajado. A ver. Sí, me olvidaba acá que hay un dato con el cual de aquí. Fíjense que cuando hacemos rentabilidad siempre me va a dar esto de acá. Esto es normal. ¿Por qué? Fíjense, le voy a decir por qué. Fíjense. Porque estamos usando un dato. Estamos usando un dato. Con esto, de aquí lo estamos comparando con esto donde no es ni cero, no existe dato. Por lo tanto, me va a dar este error de aquí. Entonces lo que tenemos que hacer es borrarlo esto, si queremos ponerle algún colorcito para identificar nada más, que ya no es posible calcular el dato de aquí hasta acá, en este periodo de 7 a 8, porque no hay dato en el 8, entonces solamente llega hasta ahí. Entonces la rentabilidad de esta empresa diaria, fíjense, es de 0,27. Vamos a suponer al año, vamos a calcular por 252. La rentabilidad promedio de esta empresa, fíjense, ¿qué significa? Si yo invirtiera en esta empresa, el promedio de rentabilidad que yo tuviera al año es de 6,82%. Esa rentabilidad yo tendría si yo invirtiera en esta empresa 20 de forma anual, ¿ya? Entonces, la idea de tener todos estos datos y calcular estos indicadores estadísticos es precisamente que me permita tener algún dato. Por ejemplo, con el riesgo de ¿qué? Desviación estándar. ¿Cuánto sería mi riesgo que asumiría yo? Tendría un riesgo diario de 1,72. Entonces, después yo voy a elegir, según la teoría financiera, aquellos que tengan el menor riesgo. En este caso me está dando un dato absoluto. Yo tendría que usar el coeficiente de variación, que mide, fíjense, mide el riesgo por cada punto de rendimiento. Por cada punto de rendimiento. Dicen, entonces, ¿sí? En el 6.82 multiplicó por 252, ¿de dónde sacó esa cantidad? Disculpe. Ya, esto, 252 son las sesiones, fíjense, normalmente las sesiones que tiene la bolsa de valores durante un año. Quiere decir, durante 252 días, como esto es diario, durante 252 días funciona de forma normal la bolsa de valores. No funciona los feriados, no funciona sábado, ni funciona domingo. Entonces, normalmente, en un año normal,
funcionaría 252 días. Entonces, si yo estoy calculando la rentabilidad diaria, entonces quiero calcular la rentabilidad anual. Entonces lo multiplicaría por los días que funciona la bolsa según los datos que me está proporcionando. Entonces, ese dato es un promedio de días que tiene el año de inversión en la bolsa de valores. Gracias, Licen. Ya, entonces un poco, fíjense que aquí me está dando todos los indicadores necesarios para que yo pueda, por ejemplo, este dice de la empresa 20, yo lo voy a comparar esto con la empresa 19. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con la empresa 19? Exactamente lo mismo. Voy a calcular el promedio de la empresa 19. Voy a calcular esa rentabilidad por 252. Y voy a calcular la desviación estándar de la empresa 19 y voy a calcular, por ejemplo, ¿qué me está diciendo aquí? ¿En qué empresa yo invertiría según estos datos? Según estos En la datos, 19, Lisa. exactamente, según estos datos me dice, yo voy a invertir, ¿por qué invertiría en la 19? Porque tiene mayor rentabilidad anual. Ya, fíjense Pero que el si yo riesgo me es voy a la mayor. rentabilidad, tiene mayor rentabilidad anual, Sí, pero pero también el riesgo también tiene mayor. más riesgo. Sí, Lisa. Entonces, este es el indicador que vamos a usar. El primer indicador que vamos a usar para tomar una decisión. Ese es el primer indicador. ¿Qué se llama ese indicador? Se llama coeficiente de variación, se llama. Ese es el primer indicador. ¿Qué dice la teoría? Según la teoría, el inversionista es adverso al riesgo. Por lo tanto, va a elegir aquella empresa que le genera a un punto de rendimiento, le genera el menor riesgo posible. En este caso me dice, sí, el menor riesgo posible está en la 19, que es 18,51, mientras que la empresa 20 tiene 63,88. Ojo, es un indicador. Vamos a mostrar durante todo este avance que vamos a tener con ustedes, vamos a mostrar varios indicadores que me van a medir esto de acá, este riesgo de aquí. Entonces, por el momento, le voy a mostrar solo este indicador de aquí. Luego vamos a ir viendo con calma cada uno de los otros indicadores. Para lo cual yo le voy a pedir que puedan leer una lectura que le voy a mandar para que ustedes puedan leer y tener cómo se calcula cada uno de estos indicadores, cuál es la fórmula para poder usar y calcular estos indicadores. ¿No ves? Entonces, si yo tuviera la opción de elegir entre estas dos empresas, yo invertiría en la empresa 19, porque me genera, por cada punto de rendimiento, me genera menor riesgo. Entonces, este indicador y aplicándolo. Esta Viendo el reunión está indicador y siendo aplicándolo. grabada. Entonces, porque tenemos que tomar en cuenta, inclusive cuando estamos trabajando con funciones, si es que estamos trabajando con datos discretos, datos continuos. En este caso se está trabajando con datos continuos y además se está trabajando con una cantidad significativa de si los datos no son muchos datos, trabajaríamos para decir con
no con 200, a ver, en este caso tenemos, ¿cuántas? Que no haría ninguna diferencia, pero según la metodología, esa sería la forma de calcular estos indicadores. ¿Lo ven? Entonces, la idea de aplicar todos estos indicadores que nosotros hagamos para las 20 empresas y luego calculemos estos indicadores y nos digan en base a eso, ¿cuál es la mejor opción desde el punto de vista de la rentabilidad? ¿Cuál es la mejor opción desde el punto de vista de la disminución del riesgo? ¿Cuáles son las acciones más potenciales para invertir en cada una de estas 20 empresas que están? Nosotros hemos hecho el listado de posibles empresas a invertir. En base a eso ya nosotros tomar una decisión. Es decir, como esta aquí. ¿Cuál es la decisión en este caso de aquí? La decisión es que nosotros se recomienda invertir en la empresa E19. Porque muestra un coeficiente de variación menor. O sea, inicialmente por eso, por cada punto de rendimiento te genera un coeficiente de variación menor. Entonces, yo creo que con eso nosotros podemos hacer un análisis respectivo, para poder hacer el análisis respectivo para tomar una decisión. Entonces, esa es la decisión. Por ejemplo, si comparamos con estas dos empresas, la decisión sería esta, que yo recomendaría al inversionista que invierta en la empresa 19 por esa característica. Ojo, no es el único indicador, pero inicialmente vamos a usar ese indicador. Luego vamos a estar usando los demás indicadores. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Estamos claros? Sí. Eso es lo que nosotros hablamos de hacer un análisis descriptivo, transformar estos datos en indicadores. Este es un indicador de rentabilidad y este es un indicador de volatilidad, de riesgo. Entonces tenemos la varianza, tenemos la desviación estándar y tenemos el coeficiente de variación, que son indicadores de riesgo. Por eso es necesario que hagamos la lectura de la material que le voy a dejar para que puedan tener, cuando yo esté hablando de cada uno de estos indicadores, ustedes puedan tener conocimiento claro. Ojo que ya han llevado estadísticas, así que ustedes lo han llevado todos estos indicadores. Lo único que lo estamos aplicando a un análisis descriptivo ya para poder invertir. Bien, pregunta. ¿Tenemos pregunta? La grabación se ha detenido. ¿Duda? ¿Está claro? Licenciado, ¿dónde lo va a subir el video? Disculpe. Vamos a usar la plataforma de la carrera de Ingeniería Financiera, que es mifacultadvirtual.com. Entonces, le voy a subir un video para que ustedes puedan registrarse en esa plataforma y ahí van a estar todo el material y va a estar los videos que vamos a ir desarrollando clase por clase. Licen, disculpe, lo va a subir lo que es el Excel, lo que usted estaba realizando. Sí, todo se sube. Se sube el material que es el texto, se sube los Excel, se sube el video, todo para que ustedes puedan ir trabajando ahí. No hay problema. Buenas noches, licenciado. Una pregunta. Sí. Si la rentabilidad es mayor, siempre el coeficiente de variación va a ser menor, ¿no? No necesariamente. Va a depender de... Lo que pasa es que son dos indicadores. Venga, lo vamos a ver. Son dos datos que estoy analizando. Estoy analizando rentabilidad y estoy analizando desviación.
tenga mayor rentabilidad, pero también tenga un alto nivel de volatilidad. Vamos a suponer, por ejemplo, en este caso, fíjense que cómo cambia. Vamos a suponer que aquí el nivel de volatilidad es de 3.40. Fíjense cómo va variando acá. Vamos a suponer que acá su nivel de volatilidad es de 20. Vamos. Fíjense. O sea, esta volatilidad de acá me va a generar que yo no quiera invertir en esta empresa. ¿Por qué? Porque me está diciendo por cada punto de rendimiento me está generando un riesgo mayor que la empresa 20. En este caso, la recomendación sería la empresa 20. Por eso el coeficiente de variación es el que me define. No estos de acá que me define en realidad. ¿Cuál tiene menor coeficiente de variación? Tomando en cuenta que la teoría financiera establece que los inversionistas son adversos al riesgo. ¿Te das cuenta cómo va entonces en base a eso? Esta reunión está siendo grabada. Con esto finalizamos el tema de hoy que teníamos preparado para hacer una pequeña demostración de lo que es el análisis descriptivo. Próxima clase vamos a estar ampliando este tema. La grabación se ha detenido. Bien, le voy a tomar su asistencia, por favor.